Bueno, buenas tardes. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en este nuevo webinar. A nombre de Forza, agradecerles la participación y hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el ingeniero Juan Raúl Solarte, quien es el socio fundador de Solarte y Compañía, calculista muy reconocido aquí en el suroccidente colombiano, y con quien vamos a tocar el tema de los cambios que han tenido las normas y cómo se han venido solucionando también todos estos aspectos desde el punto de vista del diseño estructural para sistemas industrializados. Ingeniero, es un gusto tenerlo con nosotros y esperamos pues aprender un poco de su conocimiento el día de hoy. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por asistir. Estamos hablando de por qué estamos ahora trabajando mucho en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica con la construcción industrializada. ¿Por qué usar muros de carga y no tantos pórticos? Y vamos a hablar un poco de nuestra experiencia en diseños resistentes y cómo ha ido cambiando nuestra norma hasta lo que está pasando ahora con la construcción y con el diseño. Ha habido algunos cambios con el tiempo y la idea es comentarles eso hasta llegar a lo que actualmente está ocurriendo y sobre todo ver los efectos que han tenido los sismos que han ocurrido tanto en Latinoamérica como en nuestro propio país. Y aprovechamos para actualizar los conceptos que hemos estado revisando en estos tiempos, porque la norma nuestra supone que estaba saliendo desde el año pasado, parece que no salió en este obviamente y puede que en el siguiente salga. ¿Qué se debe? Nuestro primer código lo tuvimos, como ustedes saben, por el sismo de Popayán. Se llamó el código CCR del 84. Fue casi como un decreto de emergencia, aunque la Asociación de Ingeniería Sísmica, digamos, estaba preparada con un documento que provenía de ATC3. Y apenas había salido el código nuestro, ocurrió el sismo de México, que hizo cambiar algunos ya de las bases de la norma nuestra. Eso fue apenas había salido el código. Posteriormente tuvimos el código del 98. En el 99 fue el sismo de Armenia. Y a partir de ese año empezaron las ciudades grandes a tener sistemas de microzonificación. O sea, no solamente conocemos entonces la zona en que estamos, sino que dentro de la misma ciudad vamos a tener zonas en las que debemos que diseñar dependiendo del espectro específico de la zona. Luego ocurrió un sismo en Cali en 2005 y a partir de 2010, en diciembre de 2010, salió el título, estamos usando la norma NSR10, que ha tenido muchos cambios, entre estos la aparición de los títulos J y K. Y vamos a ver algunas construcciones, qué es lo que estamos haciendo en Colombia y otras experiencias que ha habido. ¿Por qué hablamos del diseño sísmico en nuestro país? Porque como en los países que dan hacia el Pacífico, tenemos el origen de los sismos, casi siempre es esta zona de subducción que recorre desde Patagonia hasta llegar a la zona de Panamá y luego continúa hasta Alaska. Nosotros adicionalmente tenemos una placa de Nazca y la placa Caribe. Esta es, digamos, la fuente de los sismos en la mayor parte del país, aunque hay fallas interiores. Colombia empieza acá. Esta es la zona de la bahía de Tumaco y estamos en una zona indudablemente que tiene gran poder, digámoslo así, de presentarse sismos de muy gran magnitud. Chile y Perú y Ecuador, digamos que estaban en la misma condición. Nosotros adicionalmente, como les decía, tenemos fallas internas y hay sismos que ocurren por fricción intraplaca, pero la principal es la zona de subducción que está afectando
todo el occidente del país. ¿Cuáles han sido los sismos de mayor magnitud que han conocido en el mundo? Entonces, hablamos de magnitud de 9.5 en 1960 en Chile, y hay uno aquí de 8.8 que a lo que no se tiene mucha información exacta, pero es 1906 en la unión, la frontera entre Colombia y Ecuador. Por eso decimos que tenemos que tener mucho cuidado con los sismos, porque estamos en una zona donde se han presentado los mayores sismos en el mundo. El último de 2010 en Chile se dice que ha sido el sismo de mayor magnitud que se ha monitoreado y se ha estudiado extensivamente. Este es el caso de Japón, en donde tenemos una situación parecida. Los sismos de ellos, además de la presencia de fallas que ocurren, tienen muchos también por arenas licuables. Esta es la situación de nuestro país. Como le decíamos, hay una zona, la que está en rojo, que es región de amenaza sísmica alta. Este es un mapa de amenaza sísmica. Lo verde, que es intermedia, lo amarillo en baja, y toda la Amazonía y los llanos orientales no tienen, digamos, ninguna amenaza. Pero las ciudades principales, y sobre todo en la dirección de las cordilleras que tenemos, y la zona del Pacífico, obviamente por presentarse la zona de subducción. Las ciudades principales, Bogotá, Medellín, quedan en zona intermedia, y Cali, Pereira, Popayán, Pasto, quedan en zona de alto riesgo sísmico, lo mismo que Bucaramanga y Bogotá. Estos son los sismos, las zonas donde se han presentado. Hay muchos nidos de sismos como los en la zona de Santander, y es la situación. Por eso nos debemos preocupar por hacer un diseño sísmico adecuado para la zona donde nosotros vivimos. Ya estamos allí, tenemos que acomodarnos a los fenómenos que se presentan. Entonces, ¿por qué hablamos del sismo de Popayán? Porque ese fue el origen de nuestro primer código. Aunque había personas como el doctor Alberto Sarria, que nos habló mucho antes de que ocurrieran estos sismos, él nos contó, y en su libro nos contaba de lo que podía ocurrir, pues no tenía muy presente de que eso pudiera hacer tanto efecto sobre las construcciones. Entonces, vemos en Popayán el daño en edificios de 5 pisos relativamente nuevos, como en construcciones de valor histórico. Este sismo fue, digamos, de magnitud 5.6, de profundidad 30 kilómetros, lo que quiere decir que no fue un sismo de alta magnitud, ¿no es cierto? Fue de mediana intensidad, más bien. Fue el punto inicial del primer código que tuvimos nosotros en 1984. Como les dije anteriormente, se basó en las publicaciones de ATC3, y luego desde 1978 la Asociación de Ingeniería Sísmico estuvo divulgando y comentando y preparándose para lo que había que hacer. Los mayores daños en este sismo ocurrieron en zonas de casas de 1 y 2 pisos, y en algunos edificios que tenían serios problemas de flexibilidad, que se pasaba el límite normal de tamaños, por ejemplo, de columnas que no cumplían con las especificaciones. El estudio que se hizo a partir de la época se basó en lo que ya se tenía como un documento, como les dije, basados en ATC3 y CEAO. Entonces, en 1984 se tuvo este código, ¿no es cierto? Y tenía unos comentarios, y adicionalmente tenía un libro también de ejemplos. En este código, el 84, fue interesante porque se trató adicionalmente, por ejemplo, de edificaciones de 1 y 2 pisos, como hasta hoy lo tenemos en nuestro código, para facilitar la construcción de viviendas cuando hay emergencias, como en este caso de Popayán, en donde no pueden ser diseñadas por especialistas en diseño estructural, sino que en unas normas más exigentes para poder salir, digamos, del problema que se tenía.
Luego, como habíamos hablado, muy poco después de haber salido el sismo de Popayán y de haber salido el Código colombiano, ocurrió el sismo de México en septiembre de 1985 y que fue de magnitud 8.1 de profundidad 15 kilómetros. Y este sismo, el origen del sismo fue dentro del Océano Pacífico, frente al estado de Guerrero, a una distancia casi de 150 kilómetros, pero cuando llegó a la Ciudad de México, por el sitio donde está la ciudad ubicada, hubo daños, el sismo se amplificó y colapsaron edificios. El recuento es que colapsaron 350 edificios y la mayoría de ellos tenían el sistema estructural que nosotros conocíamos como reticular celulado, es decir, que no había conexión directa entre columnas y vigas, sino a través de un capitel a la que llegaban unas viguetas especiales, digámoslo así, pero hubo mucha clase de daño con este sistema. En nuestro código actualmente, digamos, está prohibido y desde entonces en México también. Hay en Colombia muchos edificios con este sistema. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la principal preocupación, digamos, cuando apareció ese código? Cuando apareció nuestro código, las derivas, los edificios de pórtico los teníamos en 1.5 y hubo necesidad de pasarlo a 1% porque había que evitar la excesiva flexibilidad en las estructuras. Es decir, lo que ocurre es que como los códigos están apareciendo, los estudios están avanzando y cada vez hay que tomar de esto que es tan malo, digamos, para la gente, la falla de la estructura, la desorganización de la ciudad, hay que sacarle, digamos, frutos y uno de ellos es estudiar el por qué ha pasado y se logró que deberíamos saber que hay que controlar mejor las derivas y por eso se pasaron a 1%. Tiempo después, entonces, tenemos ya nuestro código del 98. En el código del 98 se corrigieron algunas debilidades de la norma del 84. Hubo muchos daños cuando los edificios son flexibles, inclusive de poca altura, o sea, dañan los elementos no estructurales, fallas en columna por la falta de estribos adecuados, daños en mampostería. Entonces, se tuvo en cuenta que el 86% de las personas o de los colombianos viven en zona de alta sismicidad. Como quien dice, había que tomar medidas para que esto pudiera convertirse en la filosofía del código, es decir, proteger no solamente la vida humana, sino los bienes. Esa fue, digamos, el cambio en esta norma, porque los elementos, por ejemplo, no estructurales se convertían en una trampa para las personas que estaban habitando la vivienda. En Colombia, hasta hace tiempo, antes de la aparición del Código del 98, es uno de los países donde más se utiliza el sistema de pórticos de concreto reforzado. Tiene muchas ventajas desde el punto de vista arquitectónico, de facilidad constructiva, pero lo que se vio, lo que se pudo ver, sobre todo en el sismo de Armenia, es que es un sistema muy flexible. Entonces, lo que hacen los demás países a nivel de normas es recomendar el uso de muros estructurales para minimizar la flexibilidad. Es decir, no es una obligación, pero recomiendan. Mire que los edificios flexibles tienen problemas, hay daños, especialmente en los primeros pisos donde las derivas son mayores, entonces les recomendamos el uso de muros, cualquiera que sea el tipo de muros. Es decir, poner los muros que son divisorios, convertirlos en estructurales, no en elementos no estructurales, sino en estructurales, para ayudar a que la estructura no sea excesivamente flexible.
La limitación de la irregularidad, por ejemplo, en la norma del 84 no teníamos la limitación a que tener estructuras excesivamente irregulares. O en las normas nuevas lo que se hace es que si hay una estructura irregular en planta o en altura, se castiga. En la norma del 84 se limitaba a tener advertencias, pero no requisitos formales. En la norma del 84 tampoco había diseños o detalles específicos sobre elementos no estructurales. Entonces, el cambio, digamos, de la norma del 84 al 98 fue bastante importante. Lo que queríamos hablar era que el comportamiento de un pórtico bajo una carga lateral produce un gran valor, una deformación importante de la columna por la flexibilidad que tiene y por lo tanto esa deriva, que es la comparación entre la deformación en este piso superior y en este caso en la cimentación, es una alto desplazamiento y eso produce unas derivas muy grandes entre esos pisos, especialmente en los primeros. Esa característica hace que la estructura afecte los acabados precisamente por la falta de control de los desplazamientos. En el caso de los muros, a diferencia de los pórticos, entonces, si este es el muro al que le vamos a aplicar la carga lateral, que como ustedes saben es una representación de la fuerza del sismo, porque en realidad el sismo se presenta por una excitación del suelo donde está cimentado y es una carga debido al mismo peso del edificio y a las cargas existentes. En el caso de los muros, las derivas son de este tipo. Es como si fuera una viga empotrada, digamos, a nivel de cimentación con una dimensión bastante grande en el sentido del sismo y por lo tanto se presenta una deformada del tipo de una viga en voladizo, en donde en el arranque de la cimentación el desplazamiento es muy bajo y empieza a amplificarse por la altura. Esta es la recomendación, ¿no es cierto?, del hecho de que tenga baja deformación, se recomienda para controlar la excesiva flexibilidad, que puede ser combinándola con pórticos o haciendo muros. Entonces, a raíz de esto y con las recomendaciones y con las sugerencias de la norma, se empezaron a usar mayormente estructuras de muro. Esta es son algunas fotografías del sismo de 1999 en Armenia. Fue de magnitud 6.4 y de profundidad 33 kilómetros. Hubo muchos daños en casas de 2 pisos, al igual que hablamos en Popayán, especialmente, y edificios muy flexibles de 4 y 5 pisos, que era la costumbre en la época. Después de pasar de una casa de 2 pisos, de 1 piso o 2 pisos, se pasaba a un edificio de 5 pisos, casi siempre con columnas de dimensiones no muy adecuadas para la carga que se presenta. Fue un sismo que produjo muchos muertos, ¿no es cierto? 2.050 edificios colapsaron. Hubo también muchos problemas de la calidad de la construcción, sobre tamaños, por ejemplo, en los agregados, agregados que no tenían la suficiente fricción entre ellos, y eso produjo todo este daño que hubo en la ciudad, que fue de gran magnitud. No se consideraron tampoco, cuando se diseñaron estos edificios, los efectos locales, como suelos blandos por la zona y donde está localizado Armenia. Hay mucha posibilidad, debido a los rellenos que se tiene que hacer para adecuar los terrenos, el hecho que haya suelos blandos o la misma topografía también los afectó. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Que no solamente se considera el mapa entonces de amenaza sísmica, sino que las grandes ciudades empezaron a hacer su propia microzonificación en diferentes etapas. Por ejemplo, en Cali tenemos, no fue el primer estudio de microzonificación,
pero ya desde el 2014 tenemos, solo lo traigo aquí como manera de ejemplo, esta es una parte del mapa de microzonificación en donde estamos mostrando esta zona que en Cali se denomina el abanico Meléndez-Lili por estar en la zona de los ríos Meléndez y Lili. Entonces, quiere decir que en estos límites, ¿no es cierto? En esta zona que tiene este color especial, se va a llamar una zona 4D, y cuando se va a construir, diseñar y construir un edificio, ese edificio tiene que estar de acorde con los parámetros que le da la microzonificación en cuanto a la aceleración, la velocidad efectiva y el tipo de movimiento que se presenta. Es decir, tiene que considerar el espectro de diseño específicamente para esta zona. Eso ha ocurrido, digamos, en la mayoría de las ciudades y se puede comparar la bondad que tiene diseñar con un mapa como estos de microzonificación o estar por fuera de él en donde hay que diseñarlo con el espectro de diseño que tiene el título A del código. Aquí podemos ver una comparación. Este es el espectro del título A, ¿no es cierto? Que es el rojo. Es decir, si usted tiene un periodo de 2 con el espectro del título A, pues vamos a tener una aceleración espectral cerca de 0.2. Pero con el espectro de la microzonificación sísmica, esto se eleva casi a 0.4, 0.35. Entonces, esto hace que el diseño indudablemente afecta a algunas zonas, no quiere decir que las afecta, sino que realmente están trabajando con el espectro que le corresponde y no con un espectro que estaba generalizado por el hecho de estar en zona de alta amenaza sísmica. En noviembre 15 del 2004 hubo un sismo de magnitud 6.7 a profundidad 10 kilómetros. El epicentro fue en la zona de subducción del Pacífico, frente a las costas de Chocó. Como habíamos hablado, la mayoría o la fuente de los sismos es la subducción del Pacífico. Entonces, presentaron una aceleración máxima de 0.10 G, fue medida, es decir, no presentarían unas fuerzas muy altas, pero sí hay estratos en esta zona, sobre todo en la zona del abanico del río Cañaveralejo, hay suelos blandos, producto del depósito de suelos blandos durante el periodo de historia de este río, y en esa zona hubo muchos daños. El caso, por ejemplo, más conocido es el de la Clínica Farallones, la fotografía de la derecha, en donde no hubo daños, digamos, en estructurales, pero sí el edificio era irregular en planta y en altura y hubo necesidad de desocuparlo por el daño extensivo de elementos no estructurales. Y se dice que su reparación costó más que la construcción misma. Con este sismo se pudo constatar la importancia de los efectos locales sobre las estructuras, especialmente el factor de sitio. O sea, que como vimos en la microzonificación, un edificio diseñado aquí en Cali, por ejemplo, en la zona 1, donde estamos casi sobre roca, o diseñarlo en la zona del río Cañaveralejo, pues la diferencia va a ser bastante importante. Eso ha ayudado a que la exactitud en el diseño y los efectos sobre la estructura, digamos, sean más reales. Esta es la Clínica Farallones en proceso de reparación. Hubo que poner unas riostras metálicas, como se ven allí, una gran cantidad. Pero mire que si comparamos el coeficiente, que es el coeficiente que era el resultado de aplicar la norma de 1984, daba un 0.39 G, con una aceleración de 0.25, el coeficiente de importancia 1.3 por tratarse de un hospital, el coeficiente de sitio 1.2, y cuando aplicamos la norma del 98, ya el A sub B no es 0.25 sino 0.4, porque además tenemos el mapa de microzonificación, el coeficiente de importancia es el mismo
el factor de sitio es el mismo, pero hay una irregularidad de planta y en altura que afecta muchísimo. Entonces, lo que estoy tratando de comentarles es que la variación de un código al siguiente código puede ser muy importante, porque esto es precisamente producto del estudio de los efectos de los sismos sobre las edificaciones. Entonces, es un diseño con el código del 98 y un diseño con el código del 84. La norma del 84 se cumplió a cabalidad en el diseño, y cuando se chequeó con la norma del 98, pues estaba bastante escaso. O sea, en el 84, como dijimos, no se consideraban las irregularidades, las aceleraciones de este pico efectiva eran sensiblemente diferentes, y como resultado de este análisis, el cortante basal se difieren casi en un 97%. Entonces, la aplicación de una u otra norma es bastante diferente, y los resultados obviamente se pudieron ver con la estructura que se propuso para su consolidación estructural. Bueno, posteriormente, a partir de diciembre del 2010, tuvimos un nuevo código, se llama NCD10, que digamos, estamos diciendo ahí que es un código a la última moda, pues, porque se habían aplicado todos los conocimientos. Ahora tenemos los factores de amplificación en periodos cortos, la FB, coeficiente de aplicación en periodos intermedios, el R, que es el coeficiente básico de disipación de energía, y el título C del código, que es el principal, el del diseño de estructuras de concreto, se toma de la norma ACI 2008. De hecho, es idéntico. Copiado o se traslada la información de concreto del ACI a nuestro código. Se cambiaron significativamente los demás títulos, el ABCF, que es el metálico, el C de concreto, y se agregaron unos títulos G, J y K, donde tenemos ahora normas para control de incendios, que ha también tenido un efecto importante, tanto en los costos como en la programación y en la construcción de las obras. El cortante también se puede, el basal, del que estuvimos hablando, se puede incrementar un 20% adicional en algunas oportunidades. Entonces, lo que estamos viendo es que cada vez que tenemos un nuevo código, vamos a tener cambios en el diseño, y eso produce, obviamente, unos cambios en construcción y en costos. Bueno, este es ya un espectro, ¿no es cierto?, de un edificio, de acuerdo con el CD10. Ya tenemos todos los factores y se va a trabajar con este tipo de espectro. Lo que estábamos tratando de hablar y el tema de los muros de concreto, empezamos a usar básicamente alrededor de la década del 80, alrededor del 85, 86, ya edificios en muros de concreto. Y aquí se ven algunos ejemplos. Es muy común, y hoy en día, sin temor a equivocarme, puede ser que entre el 80 y el 90% de las construcciones de vivienda se hacen con el sistema industrializado, es decir, con losas, con muros y losas fundidas en sitio y en concreto. Hay unas normas, no son en nuestros códigos específicas para diseños de muros de concreto, pero está, digamos, lo necesario para poderlo diseñar, y eso es lo que en este momento estamos tratando de aclarar y ver si lo que hemos hecho hasta la actualidad hay necesidad de ajustarlo, reformarlo, cambiarlo, o si podemos seguirlo usando como lo hemos estado haciendo. Edificios de varios pisos. En Colombia en este momento se están haciendo desde 5 pisos normalmente, también vivienda de 1 o 2 pisos, pero más que todo en edificios de 5 pisos, digamos, en adelante, compitiendo con lo que usualmente se trabajaba también en mampostería confinada o mampostería reforzada. Estos edificios
dan como resultado no solamente de la forma económica, industrializada, que es de fácil construcción y rápidamente, sino también para afrontar el problema que se presentaba en los sismos que narramos ahora, no en detalle, pero sí donde se presentó muchísima flexibilidad. Entonces, el hecho de tener muros en los dos sentidos, vamos a lograr tener una rigidez adecuada y evitar esa flexibilidad que produjo muchos daños anteriormente. Aquí estamos viendo vivienda de interés social, multifamiliares, apartamentos de todos los niveles, desde vivienda de interés social hasta vivienda de estratos altos. No se han diseñado y se siguen diseñando en la actualidad. Esta es una fotografía de algún tiempo, pero este, por ejemplo, es un edificio de 26 pisos, hecho con muros de concreto en Medellín. Medellín es zona de riesgo sísmico intermedio. Aquí en Cali tenemos la limitación de hasta 50 metros máximo de altura, o sea que si tenemos 250 de altura en entrepiso no podemos pasar de los 19 pisos. Ya se están haciendo proyectos aquí en Cali de esa altura con la norma actual que tenemos en uso, es decir, estamos utilizando la norma NCR10 y con base en esa hemos estado haciendo los diseños con algunas variaciones que se han hecho en el curso de la utilización de la norma NCR10. ¿De qué se trata un diseño como de este tipo? Pues de tener muros en concreto vaciados en sitio que estén en las dos direcciones del edificio. Si estamos hablando de que el sismo viene en este sentido, debemos tener una cierta cantidad de muros para que asuman el efecto del sismo en ese sentido, y lo mismo si lo tenemos en el sentido rojo, debe haber unos muros orientados o paralelos al sentido del sismo para que puedan absorber, ¿no es cierto?, en su base, que donde van a estar más esforzados la carga, el momento, y con base en eso se diseña. Hoy en día, entonces, lo más importante es saber que los parámetros que estamos utilizando, los espesores que estamos utilizando para los muros, las calidades de los materiales, estén adecuados con los efectos de las fuerzas que se producen debido al efecto de los sismos, que es, en nuestro caso, en nuestro país y en Latinoamérica, los sismos son los que están controlando, obviamente, el diseño de estos edificios. Hemos tenido oportunidad de diseñar en otros países y en algunos que no tienen problema de sismos. Obviamente el sistema se facilita todavía más su utilización, pero en nuestro país tenemos que hacerlo con un diseño que sea indudablemente sismo resistente. Esa es la condición crítica. Hablando de eso, pues en este caso con las formaletas metálicas se pueden hacer todo tipo de diseños, ¿no es cierto? Casas de 1 o 2 pisos. La casa de la derecha es una casa en Armenia, en esta casa entiendo que es en Centroamérica. Entonces, si se funde al tiempo muros y losas, digamos que la gran ventaja es la rapidez en la construcción, por la rapidez en poder desencofrar y que no haya efectos sobre las losas y los muros. Edificios en altura, se pueden hacer diseños de edificios en altura, a veces edificios con arquitectura compleja, en donde se busca que haya muros que sean continuos en toda la altura, y algunos muros que simplemente son no estructurales, pero que forman parte, pues, por ejemplo, en este caso, de la fachada. Lo interesante o lo que se debe buscar es que existan muros en los dos sentidos, para, dependiendo de eso, tomar la fuerza del sismo. Estas son unas tablas, digamos que están un tanto desactualizadas, digamos, no lo puedo aseverar. Esta es para zona de riesgo sísmico intermedio, en donde, según el número de pisos, aquí está el número de pisos en la horizontal y aquí está el refuerzo
las cuantías de refuerzo en la vertical. Entonces, si tenemos un edificio de 10 pisos, por ejemplo, vamos a tener un promedio de acero de 16 kilos por metro cuadrado. Como le digo, la tabla puede estar desactualizada, pero es de ese orden. O sea, se toman varios edificios que se diseñaron en esa zona de riesgo sísmico intermedio, se hace una curva y esa es la tendencia. Digamos, entre más pisos, más acero. Y una comparación también entre varios sistemas. Mampostería reforzada, que normalmente es difícil pasar, digamos, por lo menos aquí en zona de alto riesgo sísmico, de los 10 pisos. Ya casi no la usamos, digamos, se llegó a utilizar aquí en Cali hasta 10 y 12 pisos. A partir de ahí, los muros de concreto reforzado, ya la mampostería, digamos, no puede competir. Y solamente como ejemplo, si tenemos aquí un edificio de 12 pisos, entonces en muros de concreto estamos alrededor de 17, 18 kilos por metro cuadrado. Ese mismo edificio, si lo hacemos en pórticos de concreto reforzado, nos está dando 35. Lo que quiere decir que las cuantías se elevan cuando se usa una estructura de pórticos de concreto reforzado. Esto es a manera de ejemplo. ¿Qué sigue de ahora en adelante? Que el sismo del 27 de febrero en Chile ocasionó, y junto con un sismo posterior en Nueva Zelanda, fue, digamos, como un laboratorio muy especial para las personas dedicadas a estudiar los efectos de los sismos sobre las estructuras y obviamente sacarle provecho, como dijimos ahora, de esto que afecta tanto a la población que ocupa sus edificios, de ver cuál es el efecto, por qué se produjo y en lo posible trasladarlo a las normas que se están actualizando permanentemente. Entonces, decimos ahí que en Chile, en el sismo de Maula, se presentaron daños severos en muros de concreto, normalmente por falta de un detallado, aunque vamos a ver algunos detalles adicionales, por falta de detallado en los elementos de borde. Hubo también inclusive corrimientos en la unión de muros con losas, pero estos son los efectos. En la primera la primera tema de hablar es que nosotros seguimos utilizando el código americano, ¿no es cierto? Utilizamos el código ACI, nos dice ahí del 318 del 14, acaba de salir el ACI también del 19, y este sistema, por ser ACI, son normas que saca el Instituto Americano del Concreto, pero da la casualidad que el sistema no es muy utilizado en los Estados Unidos. Es decir, ellos sacan las normas en este caso, para concreto reforzado, específicamente para muros de concreto, pero ellos no lo utilizan. Entonces, cuando hacen sus especímenes y sus estudios, ellos casi nunca utilizan espesores de muros menores de 30 centímetros. Inclusive les llegan a decir que estos muros de 30 centímetros son muros delgados. Entonces, ha habido, como parte del estudio en que se está hoy en día para adecuar nuestro código a las nuevas normas, ya está muy adelantado, obviamente, el estudio y los capítulos y los investigadores están muy adelante con la norma, pero parte del estudio fue esto, un código que nace en un país en donde no usan el sistema. Nosotros lo estamos empleando y lo estamos utilizando. Había propuestas como estudiemos el código canadiense, estudiemos los códigos europeos, pero nosotros, por alguna razón, seguimos trabajando con las normas ACI. Hoy en día ya tenemos el código del 19 y con base en ese nos vamos a actualizar. Adicionalmente, se sabe que como decimos aquí, el sistema industrializado tiene un uso muy limitado. Por eso, tomar las normas para uso en nuestro país parece no ser adecuado. Nosotros
Hemos tenido también la oportunidad sobre todo en Florida, de colaborar y asesorar a la empresa Forza en construcción, en diseño fundamentalmente de la formaleta, por las normas que son tan exigentes en el país. En Estados Unidos pidieron normas, diseños especiales para las formaletas, más que todo por seguridad del personal y para que resista, digamos, las cargas que se están presentando. Este es un comentario de por qué nosotros utilizamos un código de un país donde no lo usan, porque nosotros hemos estado acostumbrados desde siempre utilizarlo. Y obviamente Estados Unidos es un país con un sistema muy especial donde colaboran muchísimo con el estudio las empresas privadas, las universidades, excelentes laboratorios que nosotros no podemos tener, y por eso es que hacemos lo que estamos haciendo hasta ahora y seguramente lo vamos a seguir haciendo. Vamos a ver unos casos de... Sigo hablando de la norma NSR10, pero mire que estos son algunos edificios que tuvieron problema en el sismo en Chile y fundamentalmente fallaron los muros en los primeros pisos muchas veces por compresión, ¿no es cierto?, en el arranque, mucha falta de refuerzo transversal para las parrillas que se colocan. En Chile tenían, digamos, algunos espesores bastante mayores que los que nosotros utilizamos, pero este tipo de daño, por ejemplo, en este muro que se llama TW1, que es este muro aquí en el centro, se ve que en el extremo las barras se pandearon, ¿no es cierto?, por falta de un amarre adecuado, amarre transversal, o formar un elemento de borde en los extremos. Ahora vemos unos esquemas que no lo acostumbraban a hacer en la época, y además que facilita, como se ve aquí, la formación de un parqueadero. Entonces parquea los carros en este sitio, no van a tener un muro en sentido perpendicular, y eso, digamos, que le da a estos muros un comportamiento irregular por tener en el otro extremo, sí, un muro transversal que lo está amarrando, y el comportamiento indudablemente va a ser diferente a un muro que es en T a uno que fuera, digamos, en I, si este fuera un muro. Mucho tipo de fallas, pero fundamentalmente, como vamos a ver más en detalle, por la falta de, como se ve aquí, por la falta de confinamiento en los elementos de borde o en los extremos de los muros. Como les decía, los anchos de los muros son especiales, pero no se conformaba un elemento de borde con estribos que pudieran evitar el pandeo de las barras, porque inclusive llegaron casos en donde el refuerzo longitudinal que está en este extremo llegó a fallar, o sea, a partirse, digámoslo así. Aquí está, a lo largo del muro también las barras abiertas, entonces ya se produce el pandeo, ¿no es cierto?, del muro, y todo pierde su capacidad, obviamente, de compresión, y si estos muros son en primeros pisos, pues el edificio puede fallar indudablemente. Este es un caso, ¿no es cierto?, en donde estamos detallando el muro que en sus extremos no tenía los elementos de borde debidamente confinados, y por eso se producen este tipo de fallas. Este ya es un edificio, ¿no es cierto?, que ya está, digamos, diseñado con el nuevo código, en donde tiene elementos de borde de gran tamaño. Este es en Chile, ¿no es cierto?, en donde ya tiene una muy buena cantidad de estribos, inclusive todas las barras están amarradas con estribos, inclusive las zonas centrales, y como se ve, la densidad de acero es bastante alta. Aquí está conformado un muro, ¿no es cierto?, con su elemento de borde, las mallas centrales, y esto es lo que la nueva norma
exige, digamos, en Chile. Lo que se pudo ver es que el espectro que se tenía para el diseño fue sobrepasado grandemente. Entonces, esos son los récords que se tuvieron. No se pudo, digamos, tener un comportamiento adecuado. Muchos daños en edificios, inclusive a veces de poca altura, pero fundamentalmente lo que estamos hablando aquí es que las barras en la zona central también se pandeaban y se zafaban porque no tenía un amarre adecuado, y eso hacía que el muro se pandeara y perdía toda su capacidad en compresión. Y el muro quedaba, digamos, sin ninguna forma de tomar las cargas y se producía la falla. Estas son unas fotografías tomadas de una conferencia en el Congreso Mundial de Ingeniería Sísmica en 2017 en Chile, y había una conferencia en donde comparaban cuál es la práctica en Estados Unidos comparado con la práctica en Chile. Entonces, decía, el sistema en Chile es el que está aquí a la izquierda, ¿no es cierto? La práctica de Chile es vanos entre muros relativamente cortos, que es lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Para poder usar losas normalmente macizas de no gran espesor. Y en Estados Unidos, al contrario, usan grandes vanos conformando pórticos, y en la zona central combinaban con pantallas en concreto. Digamos que es una diferencia grande. Depende obviamente también del uso, y esto es lo que hablábamos de la práctica de usar, por ejemplo, en sótanos, sitios para parquear dependiendo de la localización de muros y teniendo un núcleo central fuerte. Continuando con la práctica chilena, entonces, antes del 2010, lo usual es que los muros remataban de esta forma, ¿no es cierto? Teniendo a veces una concentración o unas barras de mayores diámetros en los extremos, pero sin tener un elemento confinado. Este es el elemento que se considera o que se recomienda en los códigos americanos, y esto es lo que se hizo en Chile hasta antes del 2010. Se encontraron mucho tipo de este remate de los muros, en la parte final de los muros, donde debía haber un elemento de borde, y el cambio, digamos, es bastante grande. Este es el resultado. Es decir, tenemos una muy buena cantidad de refuerzo vertical que se alcanza a apreciar aquí, pero obviamente no tiene la suficiente cantidad de refuerzo transversal, estribos o flejes que puedan evitar el pandeo de las barras. Y como dijimos, en el momento en que estas barras se pandeen, el concreto que está dentro del elemento que debía constituir un elemento de borde explota, digámoslo así, y se produce la falla del muro. Este es otro caso, lo mismo que hablábamos, ¿no es cierto? De una zona, si la fuerza cortante colocada acá, una carga vertical que se ha producido casi que el levantamiento del muro, se producen unas fisuras por tracción y una gran compresión en este sitio, lo cual produce la falla del muro en este sentido. Y lo mismo que hablábamos ahora, no haber muros en el sentido perpendicular a ellos hace que la zona quede, digamos, débil y se produzca lo que pasó aquí. Aquí hay otro caso, ¿no es cierto?, en donde la falla es muchísimas, digamos, fotografías, porque este fue un laboratorio que para la gente que estudia los comportamientos de los edificios es la forma de estudiar en sitio lo que ha pasado. Digamos, hay cambios muy grandes, falta de flejes, pero también los cambios de rigidez muy grandes, o sea, un piso, digamos, libre, y el resto de los pisos con una muy buena cantidad de muros, porque en esta zona se conforman
los apartamentos que requieren indudablemente muros no estructurales, y en el primer piso o sótano, libertad, porque se necesita, digamos, para el parqueo. Esta fotografía también sacada creo que es una charla en donde se hablaba de cuál es la práctica en Chile, cómo usan muros en concreto, pues el que es el edificio que está a la derecha, o pórticos con muros unidos a esas columnas. ¿Cuál de los dos usan? ¿O lo usan combinado? ¿Por qué no usar pórticos con muros también? Entonces, el usar pórticos o el usar muros, pues obviamente va a tener un comportamiento diferente. ¿De qué depende? Depende del uso. Entonces, si este edificio es para vivienda, pues va a haber una muy buena cantidad de muros que, en definitiva, y dependiendo de la forma de remate en el primer piso o en la cimentación, se puede utilizar el sistema de muros, sistema industrializado. Pero si este es un edificio, por ejemplo, de oficinas, en donde no tenemos una buena cantidad de muros que podamos utilizar, pues se convierte en sistema puntual o por lo menos combinado. Este también es una conclusión de esta charla, en donde, o sea, de ese sismo de Chile que estamos viendo que hasta hoy en día seguimos hablando de él. Ya son 10 años desde el sismo y todavía seguimos hablando de él, y seguramente se va a seguir aprendiendo. Hay algunas conclusiones, y dice el ingeniero René Lagos, que habló en esta conferencia, dice que en los edificios que se estudiaron, que fueron dañados severamente, el 50% se atribuye a una subclasificación del suelo de fundación. Esto, digamos, es muy delicado. Quiere decir que lo que estamos hablando con el tema de aquí de la clínica Farallones en Cali, si usted está hablando de un tipo de suelo, cuando no teníamos la microzonificación, y utilizar un coeficiente especial, un espectro especial, y resulta que realmente el edificio está en otro sitio, pues hubo muchísimos daños, o sea, grandes desplazamientos y demandas que no se pudieron prever. Eso es lo que dice el estudio. Es decir, no lo conozco exactamente, pero esta es una conclusión de los estudios. Los suelos fueron subclasificados, es decir, no estuvieron de acuerdo con la realidad. El otro 50% dice que fue atribuido a daños estructurales, es decir, razones estructurales que se deben a un detallado pobre del diseño o a errores de construcción. Lo que quiere decir que lo que hemos hablado y lo que debía haberse hecho, ¿no es cierto? Un buen detallado por ejemplo, de los elementos de borde, y el adecuado concreto, por ejemplo, en el tema de construcción, o los desencofres inadecuados, o las dimensiones inadecuadas del elemento estructural, y por eso se produce, según estas lecciones, digamos, que se aprendieron, hubo indudablemente daños. Y hay una conclusión aquí que sí ya obedece a las características especiales del sismo, en donde dice que los edificios que más se dañaron fueron los que estaban en un periodo alrededor de 0.6 segundos, que corresponden a un edificio de mediana altura, 8 o 10 pisos. Entonces, eso sí es una característica especial. Ese es el periodo del sismo. Tenemos que ver también ahora, esto lo tomé, estuvimos asistiendo estas últimas semanas a una charla sobre diseños de muros en concreto de la Universidad Nacional y de ACI. Esto es tomado de una charla del ingeniero Arteta, que estuvo el día de ayer. Entonces, lo que estaba diciendo como conclusión es que debemos tener una dimensión especial del muro, ¿no es cierto?, dependiendo de la altura libre
y también debemos tener una longitud especial del elemento de borde. En conclusión, si lo vamos aquí, el elemento de borde no solamente debe tener, digamos, los estribos principales y cumplir con una distancia que nos pide la norma, sino ojalá todas las barras tuvieran sus estribos y ojalá estos estribos no fueran solamente el gancho adicional, no solamente a 135, sino ojalá fueran a 180. Este tamaño del elemento de borde, el correcto confinamiento y la cuantía de acero de refuerzo, digamos, garantizan un buen comportamiento en el muro, según lo que dice el título, el código ASEI 318-19, que es el que estamos o están estudiando para sacar nuestra norma. Entonces, aquí se dice, ojalá no se utilice el de los estribos a 135. Este que ya tiene más estribos, pues sería recomendable, pero ojalá tuviera no solamente estribos cerrados, sino distribuidos, por ejemplo, en 2 estribos. Uno que cogiera hasta esta zona, desde acá a coger esta barra, otro estribo que cogiera esta, para que cada barra quedara en una esquina. Ese sería, digamos, lo que decía el ingeniero, es que esa sería la situación ideal. Eso es lo que quería comentarles. Es una charla muy breve, un toque al tema. Contarles que en Colombia estamos esperando que salga y que nuestra norma que podamos poderla seguir aplicando a este sistema que, digamos, ha sido muy utilizado y que hoy se utiliza muchísimo, no solamente en Colombia, en Latinoamérica y en otros países. Muchas gracias. Perfecto. Perfecto, ingeniero. Yo creo que su explicación ha sido muy clara, sencilla y fácil de entender. Igualmente quisiéramos darle respuesta a algunas inquietudes que tenemos en nuestro chat. Se las voy a leer para ver cómo podemos ir resolviéndole estas inquietudes a algunos de nuestros participantes. ¿Le parece, ingeniero? Sí, señor. Vale. Dice por aquí el señor José Gómez, nos pregunta que ¿hay alguna diferencia, ventaja o desventaja entre las formaletas de aluminio manoportables y las formaletas tipo túnel, donde no se puede fundir la pared de fachada o los muros interiores? ¿Qué podemos responder al respecto? Nosotros, como llevamos un buen tiempo en este tipo de diseño, las tipo túnel tenían el problema de no poder hacer los muros transversales, ¿no? A veces se hacían una segunda fundición algunos muros transversales, y la ventaja del sistema túnel era que lo sacaban por uno de los frentes completo, sin desarmar la formaleta para ponerla en el segundo piso, pero la dificultad en realidad es que, como vimos ahora, la necesidad de tener muros en los 2 sentidos es alta, o sea, es indispensable. No podemos tener muros en un solo sentido, y el sistema túnel tenía ese inconveniente. Aunque se podía hacer, por lo menos no, hace días no lo utilizamos por esa dificultad. De acuerdo, buenísimo. Por aquí tenemos otra pregunta de Juan Rodríguez, quien nos dice: ¿qué opina sobre fundir monolíticamente muros y losa? Ya que existen algunos ingenieros calculistas que manifiestan que hay un vacío en la norma, ya que ella indica que vigas y losas apoyadas sobre muros y columnas no deben construirse hasta que el concreto del apoyo vertical haya endurecido hasta el punto que haya dejado de ser plástico. Y por ello no se debería fundir monolíticamente, sino muros y losa de forma independiente. Buena pregunta Sí, efectivamente la norma lo dice. Nosotros lo que hemos hecho y recomendado muchas veces es que en ese punto, en la unión del muro a losa, dejamos a veces se deja una estría, una dilatación, para que se pueda, si existe alguna, digamos, acortamiento del concreto, lo pueda asumir. Lo que hemos hecho es hacerle seguimiento a los edificios que se han diseñado monolíticamente, y no hemos visto, digamos, problemas serios en donde haya perdido la continuidad del concreto en la unión. Por eso nos atrevemos a
a seguir fundiendo, recomendando la fundición monolítica, pero en verdad existe esa norma en el código. Lo hacemos es recomendar lo que se haga simplemente por experiencia y porque no hemos encontrado problemas. Esa es, digamos, la respuesta de mi parte, muy personal, pero ese es mi concepto. Ok. Otra pregunta interesante. Nos dice, ingeniero Juan, para trabajar en viviendas de estrato alto de más de $110,000, ¿hasta cuánto puede ser la luz entre muros? Y si hacemos las losas más altas, de mayor espesor, ¿se puede crecer la longitud entre las luces, entre muros? Bueno, como decíamos ahora, y lo que les alcancé a comentar, una fotografía por ejemplo, del sistema chileno, ellos usan luces mayores que la que nosotros usamos. Aquí en Colombia usamos 10, 12, 15. La mayoría de los edificios y sobre todo en vivienda de interés social, casi siempre usamos losas de 10 y los vanos entre muros casi nunca pasan de 380, 360. Si se necesita una mayor luz, hay que aumentar el espesor de la losa, pero empieza a verse el problema de que una losa de 12 o 15 ya va a representar, digamos, un peso muy alto de la carga muerta. Entonces, hemos llegado también a trabajar con losas cuando ya las luces se vuelven altas, también usar aligerados, pero indudablemente sería conveniente de que ese espesor de la losa, digamos, no pasara de los 15 centímetros, 10, 12, 15. Cuando tenemos 15 ya podemos llegar fácilmente, digamos, a un 450, casi 480 metros de distancia entre apoyos. Depende mucho de la configuración del apartamento, obviamente, de la vivienda, si ya es de estrato alto, indudablemente van a tener luces mayores. Acomodarlo a eso porque el costo definitivamente se aumenta. De acuerdo, bien. Otra pregunta, nos dicen, hay una inquietud sobre el concreto con muros de concreto en las dos direcciones, la rigidez y peso de la estructura puede ser restrictiva para cierto número de niveles. Pues nosotros tenemos una limitación con nuestra norma. Por ejemplo, en zona de alto riesgo sísmico no podemos hacer edificios con muros de concreto más de 50 metros de altura. Los edificios los estamos diseñando siempre con la losa armada en dos direcciones, porque la forma como se construye, el apoyar la losa sobre los muros, indudablemente decide que la losa va a estar apoyada en estos muros que están en los dos sentidos. Estamos restringidos más bien es por normativa, es decir, el comportamiento que han estudiado y recomiendan es, por ejemplo, en zona de alto riesgo sísmico, no pasarse de 50 metros. Nosotros estamos haciendo diseños ahora y llegamos hasta los 19 pisos y trabajamos con 250. Ese es el esquema que se usa hoy en riesgo sísmico intermedio. Por ejemplo, Medellín, sé que están llegando a 33 o 34 pisos. Es más bien por la recomendación, dependiendo donde esté la zona ubicado el edificio. De acuerdo. Otra pregunta relacionada con el tema y dicen, ¿qué opina entonces de los cambios de espesores de muro en edificaciones de mediana o mayor altura a medida que los pisos van aumentando? ¿Eso podría ser una solución? También se puede chequear y comprobar que el diseño del edificio funcione bien. Cuando se llega a un nivel en donde los muros requieren, digamos, el refuerzo mínimo, se podría pensar en un cambio de espesores de los muros. Funciona, se ha hecho, pero algunos constructores prefieren mantener el espesor constante en toda la altura y más bien cambiar la calidad del concreto para no tener problemas en manejo de formaletas. Es decir, al pasar a una dimensión de un muro, por ejemplo, de 20 a 15 o de 15 a 12, usted tiene que cambiar, si se trata del sistema Forza, de corbatas, de tapamuros, pero estructuralmente y desde el punto de vista de diseño se puede hacer. Perfecto. Otra pregunta, ¿cuál ha sido su experiencia de un sistema de muros sobre una losa o placa de transición?
Lo hicimos en el pasado, digamos, pero hoy en día la norma desde NSR10 tiene muchas restricciones. Es decir, son tantas las restricciones y el comportamiento casi que impredecible de la estructura que no hemos vuelto a hacer. O sea, en Colombia, a partir de la norma NSR10, difícilmente se pueden hacer los edificios con losa de transición. Un sistema que estábamos utilizando para poderlo hacer, en el caso en donde dice que la rigidez de la parte inferior debe ser por lo menos 10 veces mayor que la parte superior, utilizábamos en esta rigidez, la contabilizábamos la rigidez del muro de concreto. Pero es, digamos, bastante complejo y el diseño es, digamos, no tan claro en el comportamiento final de una edificación. Como le digo, en el pasado lo hicimos, pero desde la norma NSR10 difícilmente lo podemos hacer porque son muy exigentes los requisitos. De acuerdo. Otra pregunta, ¿considera que es mejor usar parrillas nudo a nudo que mallas de acero como acero de refuerzo? Ese es un tema ahora que muy en moda y en discusiones por el hecho de que estas mallas electrosoldadas son aceros trabajados en frío, pierden la ductilidad. Entonces se está tratando hoy en día de usar, en lugar de mallas, usar parrillas, y ya las mallas dejarlas para los pisos superiores, donde los esfuerzos que se presenten sean ya muy bajos en comparación con las exigencias que les presenta el sismo. Pero sí hay, digamos, en primer lugar, los productores de las mallas están empezando ya a estudiar y ya hay producción inicial de mallas diferentes que no sean aceros trabajados en frío, para poder suplir a la construcción. Pero el hecho de usar mallas que no sean dúctiles no es adecuado para el diseño de los edificios. De acuerdo. Ahora, otra pregunta, la penúltima, faltan dos. Para este sistema estructural, ¿qué tipo de cimentación se recomienda, ya que suelen presentarse grandes fuerzas de tensión en los apoyos? Obviamente el sistema de cimentación depende del estudio de suelos, pero casi en la mayoría de veces, cuando usted pasa de 8 o 10 pisos, por lo menos aquí en la zona donde nosotros trabajamos, casi siempre hay que diseñar una losa de cimentación. Es decir, que casi no hay forma de utilizar cimientos corridos. Como mínimo una losa de cimentación. Y acordémonos también que cuando se pasa a cierta altura también el edificio, de 8 o 10 pisos, al hacer un chequeo de vuelco del edificio, el hecho de utilizar una losa y poderla sacar, digamos, del paramento del edificio nos ayuda muchísimo. Pero indudablemente depende del estudio de suelos. Hemos utilizado cimientos corridos en edificios de poca altura, losas de cimentación cuando empieza a aumentar la altura del edificio, y luego la combinación de losa de cimentación pilotes o solamente pilotes. Cualquier sistema pues es adecuado y hay que acomodarse al terreno. De acuerdo, bien. Una pregunta respecto a las fisuras. Algún usuario del sistema nos pregunta sobre qué recomendaciones nos puede dar para las fisuras en los muros del nivel superior, dado que estas fisuras se presentan en mayor cantidad en los niveles superiores que en el resto de niveles. Bueno, al respecto hemos tenido digamos, con el trabajo, con el sistema, se ha ido mejorando mucho la aparición de fisuras. Hay concretos ya muy especializados, digamos, para este tipo de sistema. Y se ha disminuido muchísimo. Las fisuras en los últimos pisos, y casi que en el último piso, aparecen por el efecto del arrastre de la losa a los muros. O sea, la losa, al estar a la intemperie, está sometido a cambios, a un gradiente de temperatura muy alto. Es decir, por decir algo, aquí en Cali, a la noche puede llegar a 14 grados y a mediodía, por decir, llegar a 34. Entonces son 20 grados de gradiente que pueden
ocasionar unos esfuerzos, digamos, altos de dilatación y contracción cuando baja la temperatura, y esos efectos producen no daños en la losa, sino que arrastran los muros y los rompen. Esas fisuras, en nuestra práctica, lo que hacemos normalmente es tratar de aislar la losa del último piso, poniendo lo que aquí llamamos una sobrecubierta y le llamamos imperfresco. Es decir, tratar de mantener la losa a una temperatura no menor, sino más bien constante, que la losa no se vea afectada por los cambios de temperatura. Nosotros le llamamos imperfresco, es decir, poner un techo sobre la losa para garantizar que la temperatura sea constante y no haya este gradiente y este cambio de esfuerzos que puede terminar rompiendo los muros. Eso lo hemos comprobado. Esa es la única y exclusiva razón. Perfecto. Hay otra pregunta más. Nos preguntan qué le recomendaríamos al señor Marco Eduardo Meneses en espesores para edificios de 6 pisos en una zona sísmica alta. ¿Qué espesor de muros podríamos recomendar? Nosotros estamos utilizando ya, como ustedes saben, mínimo 10, y seguramente en zona de alto riesgo sísmico estén dando 10 o 12 centímetros, posiblemente 10 centímetros con algunos muros más esforzados de 12. El hecho de usar el mínimo de 10 centímetros ha sido adecuado porque la fundición se facilita, casi no se presentan, por los esfuerzos bajos que hay, no se presentan la necesidad, si acaso concentración, pero casi no elementos de borde en los extremos, y eso ha sido, digo, benéfico para la construcción de los edificios de baja altura. Ok. Y por último, nos dicen ¿qué recomienda para evitar el derrame de concreto por los espacios entre corbatas? Por ejemplo, a mayor altura de llenado, el slum del concreto es mayor y más trabajable, y es por ahí donde se sale el mortero de la mezcla. ¿Hay alguna forma de evitar y minimizar eso? Bueno, se me sale de mi campo, pero yo creo que Carlos lo puede contestar de mejor manera. Esa pregunta es bien interesante. Ahí lo que más recomendamos es mantener el equipo muy limpio entre juntas, ¿no? Mantener las juntas de los encofrados muy limpias y obviamente adquirir encofrados que se presten para poder ser usados con este tipo de concreto, que entre más fluido, obviamente va a buscar más por dónde salir. Con equipos que tengan accesorios de sujeción que garanticen la hermeticidad del encofrado, obviamente el equipo trabajará mucho mejor y no habrá tanta lechada de concreto. Entonces hay que limpiar muy bien el encofrado y hacer uso de equipos que sirvan para ser vaciados con concretos muy, muy, muy fluidos. Yo creo que ya podemos dar por terminado la charla. Ingeniero Juan Raúl, nuevamente agradecerle todas esas experiencias que usted nos comparte, todo ese conocimiento, y pues pienso que fue muy gratificante y muy provechoso para todos. Tuvimos 82 participantes y yo creo que seguramente vendrán más cuestionamientos, vendrán más charlas como estas, y obviamente seguimos contando con su experiencia y con su colaboración para este tipo de eventos, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la asistencia, muy amables. Vale, bueno señores, hasta aquí llegamos. Próximamente estaremos realizando otro webinar y obviamente se lo estaremos comunicando por nuestras redes. Muy formales, muchas gracias.